En la década de 1530, la familia Medici llevaba un siglo dominando Florencia. Pero ahora, la ciudad era un caos. La familia y Florencia iniciaban un nuevo mandato. El de un príncipe que redimiría el apellido Medici y defendería el Renacimiento. Peligrosos enemigos iban cobrando fuerza. Los enemigos de las ideas nuevas. Y nadie era más radical que el amigo y maestro de los Medici, el mejor científico del mundo que afirmaría que la Tierra giraba alrededor del Sol. Su nombre era Galileo Galilei. Y se toparía cara a cara con el arma más aterradora de la época: la Santa Inquisición. Y los Medici se verían obligados a elegir entre la fidelidad a la Iglesia o la lealtad a los valores del Renacimiento. Los Medici, padrinos del Renacimiento. El poder contra la verdad. Florencia, 1537. El duque de Florencia, Alessandro de Medici, era hijo ilegítimo de un papa Medici. Los enemigos de los Medici vieron una oportunidad de eliminar de Roma a la familia de una vez por todas. Pero los aliados de los Medici necesitaban con urgencia un salvador. Aunque fuera humilde, o su parentesco fuera lejano. Cosimo de Medici solo tenía 17 años y era primo cuarto del duque asesinado. Recibió la llamada de Florencia. No pertenecía a la descendencia directa de los Medici. Su educación no había sido la educación humanística propia de un príncipe y, por tanto, carecía de muchas de las características que a los ojos de sus contemporáneos le convertían en alguien lo bastante débil para ser manipulado. Tras años de caos, la ciudad de Florencia estaba en decadencia. Sus calles estaban desiertas. Generaciones de tesoros Medici habían sido destruidas en violentas revoluciones. Miguel Ángel, cercano a los Medici, había abandonado la ciudad, dejando tras de sí la estatua fracturada de David. El joven Cosimo portaba el nombre de una dinastía ahora odiada. Pero la ciudad estaba al borde de la anarquía y necesitaba a alguien que ocupase el peligroso puesto de testaferro de Florencia. De momento, tendría que hacerlo el adolescente Cosimo. La mayoría de la gente con peso en la Florencia de la época sabía perfectamente que la elección de un hombre criado en el campo era una forma de tener un gobernante al que poder controlar fácilmente. En 48 horas, Cosimo fue elegido nuevo duque de
Cosimo I era un advenedizo. No había nacido en una familia noble. Era un miembro de una rama secundaria de los Medici, que tuvo suerte en lo que se refiere a las alianzas políticas y se vio de repente sentado en el trono de su nuevo ducado. Siempre fue muy inseguro, porque sabía que el resto de la realeza europea le miraba con cierta indiferencia. ¿A quién le importa este tipo? ¿Quién es? ¿Quién es al fin y al cabo? Solo y aislado, el sentimiento de ilegitimidad le obsesionaba. Con la amenaza constante de un asesinato, parecía cuestión de tiempo que sus enemigos dieran con Cosimo. Pero un hombre creía que Cosimo tenía aptitudes. De niño, aquel hombre había rescatado el brazo partido del David y había tenido las piezas guardadas a buen recaudo durante años. Había estudiado con el gran Miguel Ángel. Se llamaba Giorgio Vasari. Vasari había esperado pacientemente durante el caos para reparar la escultura de su maestro. Ahora solo necesitaba un mecenas. Y Vasari sabía que la supervivencia de Cosimo dependía de una buena propaganda. Acuerda esa alianza con Vasari que inventa la cultura de una dinastía que quería presentarse como descendiente de los dioses griegos, pero que en realidad había vendido telas hasta 20 años antes. Empezaron prácticamente de cero. Los Medici siempre habían fomentado la cultura, pero con Cosimo I la cultura se convirtió realmente en parte de las relaciones públicas políticas. Cosimo empezó a librar una batalla por sobrevivir en dos frentes. Tras los muros de su palacio, seguía un riguroso plan de formación. Y bajo las órdenes personales de Cosimo, el abandonado Renacimiento de Florencia encontró una nueva vida. Pero la creciente autoconfianza del joven duque empezaba a ser preocupante. Algunos se lamentaban abiertamente de a dónde podría conducir. Habían montado al joven en un espléndido caballo. Después le dijeron que no cabalgase más allá de ciertas fronteras. Y ahora, ¿quién le va a retener cuando quiera traspasarlas? No se pueden imponer leyes a un hombre que es tu señor. En 1543, finalizaron las reparaciones del David autorizadas por Cosimo. Aquel gran símbolo de independencia cívico había resurgido de sus cenizas, pero solo por orden de un príncipe Medici. No era la primera vez que el arte de Miguel Ángel era utilizado en la búsqueda de poder. Miguel Ángel era el mayor artista de la época, y su arte era utilizado a menudo por otros para ganar terreno político. Bajo el mando del Papa, Miguel Ángel había realizado sobre el altar de la Capilla Sixtina el mejor fresco de su carrera: El Juicio Final. Pero su obra maestra fue recibida con inquietud. Miguel Ángel había llenado su fresco de desnudos. Los conservadores de la Iglesia estaban horrorizados. Tambaleándose aún del ataque de Lutero a su autoridad, tomaron medidas enérgicas contra la libertad artística y declararon indecente el fresco de Miguel Ángel.
Es un acto de lo más deshonroso pintar tantas figuras desnudas mostrando sus vergüenzas. No es una obra para una capilla papal, sino para una casa de baños o para un burdel. La Iglesia exigió rectificaciones y contrató a un artista nuevo para que añadiera recato a la obra maestra de Miguel Ángel. Al artista le pusieron el apodo de Bracattoni, o calzones largos. A Miguel Ángel no le gustó nada. Que su santidad se ocupe de la reforma del mundo. Reformar una pintura es demasiado fácil. Mientras, los enemigos de los Medici de toda la Toscana conspiraban para derrocar al joven y arrogante duque, porque Cosimo empezaba a tener aspiraciones reales. Pero fue más listo que sus rivales cortejando a una princesa española. Una mujer que compartía su carácter ambicioso. Una amiga de la rica dama comentó: Siempre quiso ganar y siempre se jugó mucho. Bella Eleonora. Era muy guapa. Era hija de Pedro de Toledo, virrey español de Nápoles, y sin duda tenía más categoría que Cosimo. Su boda garantizaba a Cosimo la protección española y también la aprobación de su régimen. Su prometida aportó a Cosimo una generosa dote. Y más importante aún, un ejército. Cosimo I era guerrero y político. Y al igual que sus antecesores, su principal ambición era labrarse una reputación familiar e incrementar la riqueza del Estado. Y haría todo lo que hiciera falta para lograrlo. Es distinto de los primeros Medici porque se da cuenta de que el poder tiene que salir de la fuerza militar. Y por supuesto, una de las cosas más importantes que hace es crear una armada por primera vez en la historia de Florencia. Pensando que si los Medici van a mantenerse en el poder, necesitan fuerza militar y es Cosimo quien la consigue. Cosimo planeaba extender su ducado desde el litoral hasta las montañas. Y eligió un golpe mortal. En una batalla decisiva, cayó la República de Siena, seguida del resto de la Toscana, que capituló ante los Medici. Cosimo no tardó en divulgar su éxito. Encargó a Vasari que pintara frescos monumentales en todos los muros del antiguo edificio de gobierno. Vasari era escultor, Vasari era pintor, Vasari era arquitecto, pero más que dedicarse a estas tres disciplinas, supervisaba todo lo que se producía en el mundo del arte en función de la ideología Medici. Vasari coordinaba más que la producción de arte en la época. Y probablemente sea la primera vez en la historia de Occidente en que tenemos una forma sistemática de propaganda de un régimen que necesita legitimarse y crear una ideología de Estado que no existía antes. Cosimo diseñó meticulosamente su imagen, dando forma y dirigiendo las creaciones de Vasari. El grupo de consejeros que me habéis puesto alrededor no es necesario, ya que trabajo solo. Podéis ocupar sus puestos con figuras representativas de la ciencia y otras virtudes. Vasari pintó a una escala sin precedentes. Supervisaba a un ejército de trabajadores que llenaron las paredes del palacio medieval
con relatos de valor y gloria. Y no solo las paredes. Pronto, hasta los techos estuvieron plagados de imágenes heroicas, y Cosimo se aseguró de que cada generación de su familia tuviera su lugar, convirtiendo la sede central de la República en un templo dedicado a la dinastía Medici. Era digno de un rey, pero no de la nueva duquesa Leonor. Cuando llegó a Florencia, se decepcionó mucho, porque Nápoles era la ciudad más grande de Europa, con casi 300.000 habitantes. Florencia, con menos de 60.000, había sido una república, y por ejemplo su parte del Palazzo Vecchio le parecía demasiado modesta para su categoría. Contradiciendo todas las tradiciones de la época, adquirió con su propio dinero el Palazzo Pitti, argumentando que no podía criar a sus hijos, de sangre real, en una residencia tan humilde. Leonor había comprado una fortaleza para su familia. Fue una jugada astuta, ya que la ambición real de la pareja había alimentado la envidia de sus rivales. Ahora, aquellos rivales querían a la familia Medici muerta. Una red de policía secreta mantenía al receloso duque bien informado. Cosimo siempre se las había ingeniado para llevar ese riesgo de una forma sensata e inteligente. Sabemos que pagaba a unos 300 guardaespaldas, lo cual es una buena forma de sobrellevarlo. Semejantes medidas de seguridad impresionaban a los invitados de Cosimo. Cuando sale por la ciudad, le acompañan su esposa e hijos, pero también una guardia de alemanes, una pequeña caballería y al menos 100 mosqueteros. Los enemigos del duque no se desalentaban fácilmente. Cosimo era despiadado en sus venganzas. Tenía que proteger a su familia, a quien se dedicaba en cuerpo y alma. Desde que se convirtió en príncipe, no hay el menor indicio de que haya tenido nada que ver con nadie menos con la duquesa, su esposa. Vive como un padre de familia admirable, comiendo siempre con su esposa y sus hijos en una mesa sin lujos excesivos. Cosimo no salía de casa sin navajas en las botas y un chaleco de protección bajo la ropa. Y garantizó la seguridad de su paso por las calles, construyendo un corredor privado sobre las mismas. Pero Cosimo tenía un problema. Dirigía una compleja administración formada por un sinfín de oficinas distribuidas por toda la ciudad. Para un hombre prudente como Cosimo I, aquello era demasiado arriesgado. Se sabe los nombres de todos, y si ve a un desconocido quiere saber quién es y qué hace. Porque aunque tiene archivos de ingresos, gastos y personal, se acuerda de todo. Cosimo se dio cuenta de que no se podía gobernar sin una burocracia permanente. Y si iba a organizar el gobierno de aquella forma sistemática, necesitaría una ubicación. Dicha ubicación tenía que ser segura y, naturalmente, tenía que ser grande. Los nuevos edificios se construyeron a ambos lados de una calle con un corredor que unía las dos alas. Se les conocía simplemente por la palabra oficinas, en italiano uffizi.
La finalidad original de aquel palacio era albergar la administración del gobierno de Florencia, que era cada vez más grande. Los Medici vieron que si querían gobernar un estado grande y moderno, necesitaban unas delegaciones de gobierno para la administración pública sistemáticas y muy organizadas. Partiendo de esta base bien protegida, Cosimo se aseguró su propia preeminencia en la Toscana. Una vez más, Vasari cubrió todo con alegres frescos. El rasgo principal de Vasari era el de ser un gran empresario. Era un pintor decente, aunque no un genio. Pero era un estupendo patrón. Organizaba a pintores, escultores, arquitectos, albañiles. Al fin, Cosimo se sentía seguro. Soy un gobernante que no acepta la autoridad de nadie, excepto de Dios. Y con la ayuda de Vasari, Cosimo fundó una nueva escuela de arte y diseño para que los artistas jóvenes y ambiciosos fueran a estudiar a Florencia. Pero había un hombre que jamás honraría a la escuela con su presencia. A Miguel Ángel, ya con más de 70 años, le molestaba el estilo dictatorial de Cosimo. El hombre que había sido descubierto y educado por los Medici, que había intimado con ellos, ya no aguantaba más. Para Cosimo era motivo de gran frustración el que Miguel Ángel no quisiera tener nada que ver con él y se quedara en Roma los últimos 30 años de su vida como represalia moral por lo que la familia había hecho asumiendo el control absoluto de la República. Y se negó a volver. Miguel Ángel estaba furioso, resentido y cansado. Empezó a trabajar en su última escultura, La Piedad. Cuando la estaba terminando, desahogó la ira y la frustración de toda una vida en el brazo de Cristo, intentando arrancarlo de un martillazo. El tormento del propio Miguel Ángel quedó congelado para siempre en el rostro de Nicodemo. Solo la muerte podía reconciliar a Miguel Ángel con los Medici. Cuando murió Miguel Ángel, en 1564, el gobierno florentino acordó en secreto sacar a hurtadillas el cadáver de Roma, oculto en una cesta de heno, y llevarlo de vuelta a Florencia, donde organizaron un ceremonioso funeral. Tras su muerte lo utilizaron y fue nombrado mejor artista florentino de todos los tiempos, aunque durante 30 años había dado la espalda a los Medici. A su muerte, los Medici concedieron a Miguel Ángel la inmortalidad. La culminación de la campaña cultural de Cosimo sería un libro escrito por el creador de su imagen, Vasari. Las vidas de los artistas sellarían la fama de los Medici para siempre. Fue el primer libro de historia del arte del mundo. Vasari es una figura extraordinaria porque respalda todo lo que hace Cosimo. Hace referencia a todos los grandes artistas florentinos, desde Giotto hasta su culminación con Miguel Ángel, en el centro de la historia del arte occidental europeo, y son invariablemente artistas patrocinados por los Medici. Es un gran asesor político, es un experto en relaciones públicas de primera categoría, y todos lo hemos creído desde entonces. El libro estaba dedicado al mecenas de Vasari, Cosimo I. El autor sostenía que el mundo había pasado 1000 años en las tinieblas, hasta que la luz de los artistas lo había iluminado una vez más.
Vasari necesitaba una palabra para su gran logro, y lo que hasta entonces había sido un movimiento de artistas, mecenas y protectores, tenía al fin un nombre. Se llamó Rinascimento, Renacimiento. En mi opinión, es un libro importantísimo, porque es el primero en que por primera vez alguien se propone explicar por qué los años en Florencia, bajo los auspicios de los Medici, fueron, por así decirlo, una época creativa. Es la primera, y en mi opinión la más brillante definición del Renacimiento. Pero los ideales de aquel movimiento del Renacimiento ofendían ahora a la autoridad más poderosa de la tierra, la Iglesia Católica. Humillada por la revuelta protestante, la Iglesia se enfrentaba a un clamor creciente por la libertad individual. Decidida a imponer su autoridad, crearon un organismo de obediencia, la Santa Inquisición. La Inquisición podía ser realmente espeluznante. No te llamaban y te decían, ven con tu abogado, intenta desmontar nuestras acusaciones y habrá un jurado que decidirá quién tiene razón. Ibas y te decían, te declaramos culpable. Confiesa, por favor. En 1559, la Inquisición llegó a Florencia. Venía a reforzar la censura de la Iglesia. La lista de libros prohibidos era un catálogo de 538 obras heréticas. Poseer o divulgar cualquier volumen de la lista era un delito castigado. Y los Medici tenían muchas de aquellas grandes obras del Renacimiento, desde los clásicos del mundo antiguo hasta San Agustín, Erasmo y Maquiavelo. La lista era enorme. Y Cosimo tenía un legado y una reputación que proteger. Negoció con la Inquisición y llegó a un arreglo. Cosimo organizó una quema de libros pública, porque ni siquiera un duque podía permitirse ofender a la Iglesia. Y Cosimo quería a toda costa el reconocimiento formal de la nación más poderosa del mundo. En 1569, Cosimo de Medici fue coronado Cosimo I, Gran Duque de la Toscana, por el mismísimo Papa. Los Medici habían empezado como comerciantes y prestamistas. Generación tras generación habían ido ascendiendo en una precaria escala social. Como papas, habían gobernado a toda la cristiandad. Pero Cosimo les había abierto nuevas puertas, controlando todo el centro de Italia, de costa a costa. Toda la Toscana sentía un temor reverencial, incluido un joven que con el tiempo contribuiría enormemente al legado de los Medici. Iba a convertirse en el tutor privado de los herederos de los Medici y en el mayor científico de la época, Galileo Galilei.
El mundo de los descendientes de Cosimo era el escenario perfecto para Galileo. Si eres un entusiasta del arte, este prácticamente está terminado. Ya está todo exprimido más o menos cuando los duques Medici llegan al poder. Pero la revolución científica está empezando. A través de los ojos de Galileo, una fusión de artista y matemático, el vino se convertía en luz que se mantenía unida por vapor. Como cortesano, su punto fuerte era su singularidad. Era un científico. Galileo era una de las muchas maravillas que la corte Medici podía mostrar. Fue nombrado mentor de los jóvenes príncipes Medici. Por una parte, satisfacían su sed de esplendor teniendo a alguien en la corte capaz de entretener y maravillar a la gente con experimentos y con instrumentos nunca vistos. Y por otra parte, también cumplían uno de los nuevos requisitos del principado, dando a los jóvenes gobernantes una educación técnica. Galileo había descubierto la uniformidad de las vibraciones del péndulo, un paso crucial en la medida exacta del tiempo. Se había hecho un nombre como pensador brillante y agitador. Pero los Medici legitimaron su audacia. En 1610, Galileo fue nombrado profesor real de matemáticas y filosofía, con un sustancioso sueldo de 1000 escudos al año. Galileo también tenía sus intereses y, dado el tipo de reivindicaciones que quería hacer, la universidad no hubiera sido la institución adecuada. Creo que necesitaba una corte y los Medici se la proporcionaron. Mientras la fama de Galileo se extendía por Italia y Europa, sus mecenas Medici le concedieron prestigio y protección. A cambio, Galileo aseguró que sus descubrimientos se presentasen por primera vez en la corte de los Medici. Galileo es un híbrido entre un filósofo, un cortesano y un escritor. El mecenas espera competencia, no cabe duda, pero también espera espectáculo. Galileo contaba con ambas cosas, y la mayoría de los matemáticos no. No tenían las demás habilidades, por ejemplo, como convertir una materia tediosa en algo entretenido. Las vacaciones escolares se convirtieron en la temporada para los experimentos, ya que los alumnos Medici de Galileo aprendían mediante la observación. La gente siempre había dado por hecho que, como era sólido, el hielo era mucho más pesado que el agua. Pero Galileo no. Galileo logró convertir la flotabilidad, las cosas que flotaban en el agua o que se hundían, en un espectáculo de la corte. Hace falta talento. Galileo preguntó si dos bolas de pesos distintos caerían a la misma velocidad. La mayoría de la gente pensó que era una pregunta absurda. Por supuesto, la más ligera caería más despacio. Pero Galileo no estaba convencido. Dejando caer dos bolas desde lo alto de la torre inclinada de Pisa, Galileo demostró que todos los objetos caen con la misma aceleración. El profesor real había augurado la teoría de la gravedad de Newton con medio siglo de antelación. Necesitaba encontrar razonamientos sencillos para fenómenos complicados. Ese era siempre su punto de vista. Era un maestro intentando encontrar esas breves citas que podían resumir problemas complejos.
La necesidad de observar de Galileo fue aplacada por un magnífico invento, el telescopio astronómico. Casi todas las noches, Galileo enfocaba el telescopio hacia la luna y apuntaba o dibujaba lo que veía cada noche. Así podía argumentar sus ejemplos, mostrando lo que había visto durante 30 o 40 noches. Pero lo que primero observó Galileo iba en contra de todo lo que le habían enseñado a la gente. La luna no era el cuerpo celestial de un blanco puro de la doctrina eclesiástica. Galileo estaba sorprendido. Es como la cara de la propia Tierra, marcada aquí y allá, con cadenas de montañas y valles. Todo lo que la gente había creído con respecto a la astronomía se vino abajo. Porque la idea de que más allá de la bóveda celestial se entraba en un mundo de perfección resultó estar equivocada. Si no, no habría tantas imperfecciones en la luna. A los ojos del príncipe, el telescopio añade a la corte otro elemento de originalidad y asombro. Galileo fue el primer hombre en descubrir que el Sol tenía manchas, en percibir la forma poco común de Saturno y en identificar la Vía Láctea. Y fue el primer hombre que detectó las lunas de Júpiter. Dio a aquellos misteriosos objetos el nombre de sus patrones y protectores. Las llamó la Galaxia Medici. Observad que hay 4 estrellas reservadas para vuestro ilustre nombre, que hacen su viaje a una velocidad increíble, como hijos de la misma familia. Eran el monumento más duradero que podían esperar los Medici, porque las estatuas se desgastan, los cuadros pierden color, pero a aquellos satélites de Júpiter no les pasaría nada de eso, estarían allí para siempre. Seguro que contemplar la Galaxia Medici se convirtió en deporte familiar. Gracias a Galileo, el apellido Medici estaba escrito en el universo. Y gracias al mecenazgo de los Medici, Galileo era el científico más famoso del mundo. El embajador inglés dejó constancia de su logro. El profesor ha descubierto 4 nuevos planetas que giran alrededor de la esfera de Júpiter, el verdadero origen de la Vía Láctea y que la Luna no es esférica. Ha echado por tierra toda la astronomía anterior. Los Medici llevaban 200 años dominando Florencia. Lo que había empezado como una revolución local se había extendido ahora más allá de las fronteras de la Toscana. En la corte real de Francia, el primer ballet del mundo fue presentado a la reina Catalina de Medici. En Inglaterra, Shakespeare emocionaba al gran público con extraordinarias obras nuevas, mientras que en Italia se había descubierto una forma de arte nueva y radical. Nacida en la casa de los Medici, la ópera tomaba las dramáticas historias de los héroes clásicos y las adaptaba a la música. El artífice había sido el propio padre de Galileo. Una a una, 3 generaciones de duques Medici heredaron una posición de extraordinario poder. Y Galileo les había educado a todos. Les había otorgado el don de la cultura, un regalo poco frecuente que jamás olvidarían. Creo que Galileo se hacía más importante para los Medici a medida que pasaba el tiempo. Para alguien como Fernando II, Galileo daba a su imagen un prestigio importante. Los Medici eran afortunados. Es una coincidencia extraordinaria que uno de tus súbditos resulte ser un científico de semejante categoría. Pero seguía habiendo una fuerza en el mundo más poderosa que la benéfica sabiduría de un pensador independiente. La fuerza de la conformidad religiosa.
Un amigo de Galileo había pagado el precio máximo por la libertad intelectual. Giordano Bruno era un fraile dominico. Había dedicado su vida a servir a Dios, pero también era científico. Por hacer pública su teoría de que el universo era infinito, fue quemado vivo por la Inquisición. En casos excepcionales, la Inquisición mostraba piedad. Colgaban una bolsa de pólvora alrededor del cuello de la víctima. Galileo sabía lo poderosa y arriesgada que podía ser la verdad. Y sabía que sus propias ideas ponían a prueba la paciencia de la Inquisición. Durante 1000 años, la Iglesia había enseñado que el Sol y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Esta verdad fundamental respaldaba la esencia de la identidad cristiana. Pero Galileo había observado el universo por sí mismo, llegando a la radical conclusión de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sus escépticos amigos protestaron. Si la Tierra se movía en el espacio, tendrían que notarlo. Galileo argumentó que al igual que los peces permanecen en su pecera, aunque ésta se mueva, nosotros podemos vivir felizmente y sin preocuparnos por los movimientos del planeta. Era una idea peligrosamente seductora. Creo que la revelación de que la Tierra gira alrededor del Sol, y no al contrario, debió de ser chocante. Debió de ser desconcertante, porque amenazaba todas las ideas de la cosmología cristiana. La elección a que ahora se enfrentaba Galileo era sencilla: negar la verdad para salvar el pellejo o hacerla pública y condenarse. No creo que el mismo Dios que nos dotó de sentidos, razón e intelecto pretendiese que renunciásemos a su uso. Galileo está convencido de que la Tierra gira alrededor del Sol. Sabe que no puede decirlo. Está en una encrucijada. Galileo era un anciano para los estándares del siglo XVII y es posible que hubiera cierta desesperación, que supiera que corría un gran riesgo. Galileo preparó un sutil razonamiento en forma de conversación entre tres amigos. Discutían sobre la estructura del universo. Dice: no estoy publicando una tesis. Esto es una comedia filosófica. Son personajes ficticios, todo es ficticio. Luego no podéis hacerme responsable de lo que dicen los personajes ficticios. Galileo presentó su escrito ante la iglesia en Florencia para que lo revisase en busca de indicios de herejía. La iglesia insistió en hacer cambios. Galileo accedió y en 1632 la innovadora obra maestra de Galileo fue publicada. En circunstancias normales, es decir, cordiales, se hubiera salido con la suya. En un entorno más hostil, la gente simplemente hubiera dicho: no nos importa que Galileo haya usado el género literario del diálogo entre personas ficticias o muertas. Ha dicho esto y asumirá la responsabilidad. Galileo tituló su libro Diálogos sobre los dos grandes sistemas del mundo y lo dedicó a su alumno y mecenas, el gran duque de la Toscana, cuya filantropía liberal
es el medio por el que al fin llega a la publicación. Cuando los diálogos llegan a las calles de Florencia, se convierten automáticamente en un éxito de ventas. Galileo había escrito el primer libro de ciencia popular. Escribí el lenguaje coloquial, porque todos deben poder leerlo. Pero cuando los diálogos llegaron a la sede central de la Iglesia de Roma, el Papa se puso furioso. El Papa siente la necesidad de poner fin a los escritos de Galileo sobre teorías científicas, porque básicamente exponen unas ideas que contradicen las afirmaciones autoritarias de la Iglesia, que, según la opinión pública de la época, eran la única fuente de verdad. Galileo fue convocado oficialmente a presentarse ante la Inquisición. Ahora más que nunca necesitaba la protección de los Medici. El gran duque intentó evitar que su mentor fuese arrastrado a Roma. Pero el Papa no estaba de humor para discusiones. Cuando a su santidad se le mete algo en la cabeza, no hay nada que hacer, porque se endurece y no muestra respeto por nadie. Este va a ser un asunto fastidioso. Si te acusa la Inquisición y consigues no ir a Roma y negociar las cosas desde lejos, hay esperanza. Si te llevan a Roma, estás perdido. En 1653, Galileo llega a Roma. La Inquisición tenía al fin a su hombre. Es inadecuado decir que el juicio de Galileo fuera un juicio. Fue un juicio del siglo XVII porque también se llamaban así, pero sin duda no tenían nada que ver con los juicios que conocemos. No solo no hay jurado, sino que además el sospechoso tiene muy poco acceso a la acusación que se prepara. En el caso de Galileo, la maquinaria llevaba mucho tiempo moviéndose sin que él lo supiera. Ya había un expediente sobre él. Es increíble. La verdad es que da miedo leer el manuscrito, los documentos del caso. La máquina se pone en movimiento y no está claro cómo puede detenerse. Le ordenaron ponerse la túnica blanca de los penitentes y enseñaron a Galileo los instrumentos de persuasión. La confianza de la Iglesia en la tortura no se ve como parte del castigo, sino como el método para conseguir la verdad. La teoría es que el sospechoso o la sospechosa han visto cosas y han hecho cosas y no quieren reconocerlo. Entonces entra la tortura. Te exprimen para sacarte la verdad. De vuelta en la Toscana, el gran duque Medici se enfrentaba a una terrible elección. Durante 200 años, la familia había criado a generaciones de pensadores radicales. Eran mucho más que un apoyo económico. Los Medici estaban orgullosos de su cercanía al proceso creativo. Como familia, habían reconocido grandes ideas, así como oportunidades de relaciones públicas. Pero ahora, era una dinastía real ansiosa por mantener el control de su territorio. Y su supervivencia dependía de la benevolencia de un poder aún mayor: el papado.
El Papa básicamente dice, dejad de presionar, decidle al Gran Duque que no va a salir bien parado, que no va a sacar nada bueno de esto, que su apoyo a Galileo no le va a beneficiar. Es una verdadera amenaza. El gran duque Medici, Fernando II, dejó de pagar los gastos de Galileo. El 22 de junio, de rodillas en el interior del Vaticano, Galileo negó lo que sabía que era cierto. Sigo dando por verdadero e indiscutible la estabilidad de la Tierra y el movimiento del Sol. Estoy en vuestras manos. Haced conmigo lo que os plazca. Cuando los Medici dejaron no solo de apoyar, sino de proteger a Galileo, pusieron fin a la idea del Renacimiento, que consistía en apoyar a las ciencias y a cualquier forma de arte, fueran cuales fueran sus implicaciones religiosas o ideológicas. Galileo fue condenado a un arresto domiciliario en su amada Toscana. Allí murió como un anciano arruinado. En un arranque de remordimiento, el gran duque Medici organizó un funeral público, pero la Iglesia se lo negó. No habría duelo público por Galileo. Era la última de las estrellas en la galaxia Medici. Durante unos 200 años, una familia impulsada por la ambición había dejado un legado extraordinario a su paso, ya que habían sido mecenas de genios. Hombres del Renacimiento que cambiaron el mundo occidental. En su nombre, nuevos artistas crearon las mejores obras del Renacimiento italiano. Y lo que había empezado en Florencia no pudo ser detenido. Se había desatado una nueva energía. El espíritu de la razón y el progresismo que darían lugar al mundo moderno. Muchos mecenas intentarían seguir sus pasos, pero ninguno pudo jamás igualar el legado de los Medici, padrinos del Renacimiento.